Vivimos en un tiempo donde la fe parece frágil, donde muchos buscan en la comodidad la paz que solo el sacrificio puede dar. Pero la historia de la Iglesia nos enseña que cada siglo ha tenido su noche, y en cada oscuridad Dios ha levantado una llama. Una llama que brilla en medio del miedo, del ruido, de la confusión, una llama que se enciende en el corazón de los valientes. No siempre fueron hombres fuertes por naturaleza, ni santos desde su nacimiento. La mayoría fueron como nosotros, llenos de dudas, de heridas, de búsquedas. Pero en algún momento se atrevieron a decir sí. Ese sí que cambia el rumbo de una vida. Ese sí que transforma un corazón inquieto en un alma dispuesta a arder por Dios. San Juan de Capistrano fue una de esas almas. Un hombre que conoció el poder, la ambición, la injusticia, y también el llamado silencioso del espíritu. Su historia no es solo la de un fraile o un predicador, es la de un guerrero espiritual que aprendió que la verdadera batalla no se libra con espadas, sino con fe, oración y entrega. Porque la santidad no nace en los monasterios, sino en la arena del mundo, donde la esperanza parece perderse y el alma se aferra a Dios como único refugio. A veces, Dios toma a los hombres del polvo de la tierra y los convierte en instrumentos de su gloria. Los saca de las ruinas, de los fracasos, de los caminos equivocados, y los moldea con fuego, disciplina y amor. Así hizo con Juan de Capistrano. Un hombre que, antes de ser santo, fue juez, prisionero, discípulo, predicador y finalmente, testigo de una fe que venció ejércitos y corazones. Su vida nos recuerda que no hay pasado que Dios no pueda redimir, ni debilidad que Él no pueda transformar en fuerza. Nos enseña que la verdadera victoria no se conquista en el campo de batalla, sino en el silencio del alma, cuando el corazón humano se entrega sin reservas a la voluntad divina. Y quizá, al conocer su historia, entendamos que todos estamos llamados a ser soldados de la luz en medio de este mundo herido. Porque aunque la fe parezca pequeña, cuando se vive con amor, puede cambiar el destino de naciones enteras. Así fue la fe de San Juan de Capistrano, firme, encendida, y capaz de hacer temblar al enemigo no por la fuerza de sus brazos, sino por la pureza de su espíritu. La fe de San Juan de Capistrano no nació entre los aplausos ni en los altares. Nació del silencio, del derrumbe, de esa soledad donde el alma queda desnuda frente a Dios. Antes de ser santo, fue un hombre común, inteligente, apasionado, sediento de justicia y de éxito. Era brillante en las leyes, hábil en la política, y su futuro parecía prometerle poder, influencia y reconocimiento. Pero el destino, ese misterio donde Dios escribe con líneas torcidas, lo llevaría por un camino muy distinto. A finales del siglo XIV, Italia era una tierra dividida, reinos enfrentados, traiciones, hambre, y una iglesia que intentaba levantarse de sus propias heridas. En ese mundo convulso nació Juan, en la pequeña ciudad de Capestrano, cerca de Aquila. Su padre, un caballero alemán, había llegado a Italia como soldado, y su madre, una mujer italiana de profunda fe, fue quien sembró en su corazón las primeras semillas del Evangelio. Desde joven, Juan mostró una mente aguda y un espíritu decidido. Estudió leyes en Perugia y, con el tiempo, llegó a ser gobernador de aquella ciudad. Era admirado por su elocuencia, temido por su inteligencia y respetado por su sentido de la justicia. Pero bajo esa apariencia de éxito, algo en su interior comenzaba a quebrarse. El ruido de la ambición no lograba apagar la voz de Dios que lo llamaba desde el fondo de su alma. Hasta que un día, todo cambió. En medio de una guerra local, Juan fue capturado y encerrado en una oscura prisión. En un instante perdió lo que había construido durante años, su poder, su libertad, su reputación. Y allí, entre el silencio y la soledad, se encontró con la verdad que había evitado mirar, que su vida estaba llena de logros, pero vacía de sentido. Fue en esa celda donde nació el santo. No por milagro visible, sino por una rendición interior. Mientras otros maldecían su suerte, Juan cayó de rodillas, y por primera vez, rezó no para ser liberado, sino para entender. Pidió perdón. Y en esa noche oscura del alma, el orgullo murió y nació un hombre nuevo. Al salir de prisión, lo que el mundo vio fue un gobernador caído. Pero lo que el cielo contempló fue un siervo dispuesto. Renunció a todo lo que antes le daba identidad, los cargos, los títulos, la comodidad. Se despojó del vestido de juez y vistió el humilde hábito franciscano, decidido a entregar su vida a Cristo bajo la guía de San Bernardino de Siena, su maestro y amigo. Desde ese momento, su palabra se convirtió en fuego. Predicaba como quien ha visto la verdad con sus propios ojos, con una fuerza que estremecía a los corazones más endurecidos. Las plazas se llenaban para escucharlo. Los soldados lloraban,
los pecadores se confesaban, y los pueblos enteros cambiaban su vida después de oír su voz. Lo llamaron el trompeta del Espíritu Santo. Pero su misión no era solo predicar. Juan de Capistrano no era un hombre que hablaba de Dios desde la distancia, lo vivía con intensidad, con una entrega total. Y cuando Europa tembló ante la amenaza de invasión, fue él, ya anciano, quien tomó la cruz en una mano y la bandera en la otra, recordando al mundo que la fe no es cobardía, sino fuerza que nace del amor. San Juan de Capistrano fue juez y prisionero, erudito y soldado, fraile y héroe. Su historia nos enseña que Dios puede transformar las ruinas de una vida en los cimientos de una misión eterna. Porque cuando el alma se rinde a su voluntad, nada vuelve a ser igual. Juan nació en 1386, en la pequeña ciudad de Capestrano, una aldea rodeada de montañas y silencio. Era una época difícil, guerras entre reinos, corrupción política y una iglesia herida por divisiones internas. En ese mundo convulso, Dios tejía en secreto el destino de un niño que un día hablaría con voz de fuego. Su padre, un caballero alemán al servicio de Nápoles, murió cuando Juan aún era joven. Su madre, viuda, lo educó con firmeza y ternura, enseñándole el valor de la fe y la virtud. En ella aprendió que la verdadera nobleza no está en los títulos, sino en el alma. Desde pequeño mostró una inteligencia viva, una memoria prodigiosa y una voluntad incansable. Quienes lo conocían decían que su mirada no se distraía fácilmente, que siempre buscaba algo más allá de lo visible. Estudió leyes en la prestigiosa Universidad de Perugia, donde destacó con brillantez. Su palabra era orden, su mente, una herramienta precisa. Pronto, los poderosos lo notaron. A los 30 años, Juan ya era juez y gobernador de aquella ciudad. Su nombre se pronunciaba con respeto y su autoridad se extendía más allá de las murallas. Pero la gloria del mundo suele ser efímera. En el corazón de aquel hombre exitoso, el ruido de los aplausos comenzó a sonar vacío. En medio de una guerra entre Perugia y Malatesta, Juan intentó negociar la paz, pero fue traicionado y hecho prisionero. Encerrado en una celda húmeda y fría, comprendió por fin que todo aquello por lo que había luchado, el poder, la fama, la seguridad, podía desvanecerse en un instante. Fue allí donde su historia cambió para siempre. Privado de todo, comenzó a mirar hacia adentro. En la oscuridad de esa prisión, el eco de su conciencia se volvió una voz divina. Comprendió que había buscado la justicia de los hombres, pero había olvidado la justicia de Dios. Y entonces, como un rayo en medio de la noche, comprendió que el único tribunal que importa es el del alma. Entre lágrimas, hizo un voto de entrega total. Prometió que si salía libre, dedicaría su vida entera al servicio de Cristo. Y Dios lo escuchó. Cuando recuperó su libertad, Juan no volvió al mundo que lo había admirado. Dejó atrás su toga de juez, su prestigio y sus riquezas, y fue en busca de los hijos de San Francisco, los frailes menores. Se presentó ante ellos como un mendigo del alma, pidiendo ser admitido en la vida franciscana. Muchos se sorprendieron. Aquel hombre educado, refinado, político de renombre, pedía ahora barrer los claustros, servir en silencio, obedecer en todo. Pero Juan no buscaba reconocimiento, buscaba redención. Y en la humildad encontró su libertad. Bajo la guía del gran San Bernardino de Siena, aprendió que la sabiduría del mundo es nada comparada con la sabiduría de la cruz. Ambos compartirían una amistad santa, una misión ardiente, predicar al Cristo vivo, despertar a los dormidos, encender corazones tibios. Desde entonces, Juan ya no habló como juez, sino como testigo. Su palabra ya no buscaba convencer con argumentos, sino convertir con amor. Y aquel joven ambicioso se transformó en un fraile incansable que caminaba de pueblo en pueblo, llevando esperanza donde solo quedaba miedo. Había nacido un nuevo hombre. El juez se había convertido en predicador. El político en misionero. El prisionero en libre. Y en el corazón de Europa, donde muchos habían olvidado el rostro de Dios, comenzó a resonar una voz que despertaba las conciencias, la voz de Juan de Capistrano. El nuevo camino de Juan no fue un retiro tranquilo, sino una guerra espiritual. El hombre que había conocido los tribunales de la tierra fue llamado ahora a los juicios del alma, donde se mide el valor del corazón y no la elocuencia de las palabras. Su conversión había sido radical, pero Dios no lo llamó a esconderse en los claustros, lo envió al mundo, al mismo que lo había herido, para que encendiera la fe donde solo quedaban cenizas. Desde el momento en que vistió el hábito franciscano, su vida se convirtió en una peregrinación sin descanso. Sus pasos cruzaron Italia, Alemania, Austria, Polonia y Hungría. Iba descalzo, sostenido por un bastón y una Biblia gastada. Dormía poco,
comía lo necesario y hablaba con una pasión que hacía temblar incluso a los indiferentes. Era imposible quedar igual después de escucharlo. Donde llegaba, los pueblos se transformaban. Las campanas repicaban, los mercados se vaciaban, los hombres dejaban sus trabajos y las mujeres llevaban a sus hijos para escuchar al predicador del Espíritu. Y cuando Juan subía a un pequeño estrado de madera, el silencio caía sobre la multitud como una plegaria. No hablaba de teorías. Hablaba de un Dios vivo, de un Cristo cercano, de un amor que podía cambiarlo todo. Predicaba la penitencia, la reconciliación, la esperanza. Pero sus palabras no eran solo dulzura. Eran verdad. Y la verdad, cuando se pronuncia con el fuego del Espíritu, incomoda. Muchos lo acusaron de fanático, otros lo llamaron exagerado, algunos lo querían silenciar. Pero Juan no respondía con ira, respondía con santidad. Decía, la cruz es mi espada, y la humildad mi escudo. Con su maestro y amigo, San Bernardino de Siena, formó parte de un poderoso movimiento de renovación espiritual dentro de la orden franciscana. Juntos recorrieron Europa predicando el nombre de Jesús, alentando a los fieles a grabar las siglas IHS, Jesús Salvador de los hombres, en sus hogares y corazones. Y donde ese nombre se pronunciaba, los demonios huían y los corazones se curaban. Su fama se extendió. El Papa lo llamó a misiones difíciles, a reconciliar ciudades divididas, a restaurar conventos, a frenar la herejía. Luchó contra los husitas, un movimiento que ponía en peligro la unidad de la Iglesia. Juan no los combatió con violencia, sino con una fuerza más profunda, la del Evangelio. Predicaba sin descanso, a veces durante horas, hasta que su voz se quebraba y su cuerpo caía rendido. Pero en su debilidad brillaba una fuerza que no era suya, sino de Dios. A través de él se obraron conversiones, curaciones y milagros. Se cuenta que en una ciudad plagada de pestes, Juan elevó la cruz y bendijo el aire con el signo del Salvador, y la enfermedad cesó. Muchos lo vieron como un profeta, un soldado de luz que avanzaba donde nadie se atrevía. Pero la prueba más grande estaba por llegar. Era el año 1456. El mundo cristiano se tambaleaba. El poderoso ejército otomano había conquistado Constantinopla y ahora marchaba hacia Europa Central, amenazando con borrar del mapa toda fe cristiana. Las ciudades caían una tras otra. El miedo recorría los pueblos como un viento helado. Y entonces, cuando los príncipes dudaban, cuando los ejércitos desertaban, un anciano fraile de 70 años levantó la voz. No temáis. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Juan no era un militar, pero tenía algo más poderoso que una espada, la autoridad del Espíritu Santo. Viajó por los pueblos de Hungría y Alemania, predicando la defensa de la fe. Su palabra encendía corazones apagados. Campesinos, soldados, monjes y hasta niños se alistaban bajo su llamado. Formó un ejército de fe, un ejército del Rosario y la Cruz. El destino de Europa se decidiría en Belgrado. Los otomanos avanzaban con decenas de miles de soldados, armados con cañones y fuego. Frente a ellos, un pequeño grupo de hombres exhaustos, liderados por el héroe húngaro Juan Hunyadi, y un fraile franciscano, de mirada serena y manos temblorosas, que llevaba una cruz en alto. En medio del fragor de la batalla, Juan caminaba entre los soldados, confesando, animando, bendiciendo. Su voz resonaba entre los gritos. El cielo está con nosotros. La cruz es nuestra victoria. Se dice que, al verlo, los hombres recobraban fuerzas imposibles. Las flechas caían a su alrededor, pero ninguna lo tocaba. La multitud lo seguía como si siguiera a un apóstol. Y contra toda lógica, ocurrió lo impensable, el enemigo fue derrotado. Belgrado resistió. Europa fue salvada. Aquella victoria no fue solo militar. Fue espiritual. Una señal de que Dios aún obraba entre los hombres cuando alguien se atrevía a creer de verdad. El anciano fraile, cubierto de polvo y lágrimas, no celebró la gloria humana. Se arrodilló en el campo de batalla y mirando la cruz que aún sostenía, dijo: No a mí, Señor, sino a tu nombre da la gloria. Pocos meses después, su cuerpo comenzó a debilitarse. El esfuerzo, el cansancio y las heridas de la campaña lo consumían lentamente. Pero su espíritu seguía encendido, igual que el primer día. Fue llevado a la ciudad de Ilok, en Hungría, donde pasó sus últimas semanas en oración constante. Los que lo acompañaban decían que su celda se llenaba de una paz inexplicable, como si el cielo lo estuviera esperando. El 23 de octubre de 1456, mientras el sol caía sobre el Danubio, Juan de Capistrano levantó la mirada al cielo.
Sus labios susurraron las mismas palabras que Cristo en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y así, aquel fraile que había encendido Europa con su voz, partió en silencio. No como un general victorioso, sino como un siervo fiel que había cumplido la misión que Dios le había confiado. Cuando San Juan de Capistrano murió, el mundo no perdió a un simple fraile, sino a una llama que había encendido el corazón de Europa. Su cuerpo quedó en la tierra, pero su voz siguió resonando entre los muros de los monasterios, en las plazas donde predicó, y en el alma de aquellos que volvieron a creer gracias a él. La gente comenzó a venerarlo casi de inmediato. Su nombre era sinónimo de valentía, fe y pureza de intención. El hombre que había unido oración y acción, misticismo y coraje, se convirtió en símbolo de lo que significa vivir el Evangelio con radicalidad. En su sepulcro, los peregrinos encontraban consuelo, sanación y esperanza. Se contaban testimonios de milagros, de conversiones repentinas, de curaciones inexplicables. Pero el verdadero milagro de San Juan de Capistrano fue siempre el mismo: haber recordado al mundo que la fe no es pasiva, sino fuego vivo. El Papa lo canonizó siglos después, reconociendo en él al predicador que, movido solo por el Espíritu Santo, había devuelto fuerza a una iglesia debilitada. Hoy, su nombre brilla no solo en las crónicas de los santos, sino también en la historia de los hombres que no se rinden. Es patrono de los capellanes militares, protector de los predicadores, y modelo de quienes luchan por la verdad en medio del caos. Su legado no fue una espada ni una bandera, sino una certeza: que el poder de Dios actúa cuando el corazón se entrega por completo, que el amor es más fuerte que el miedo, y que cada alma que dice sí al llamado de Cristo puede transformar el curso del mundo. Su vida nos invita a mirar más allá de nuestras debilidades, a recordar que los grandes santos no nacieron perfectos, sino heridos, y que en sus heridas Dios sembró su obra. Nos enseña que no hay caída tan profunda que no pueda convertirse en punto de partida, ni oscuridad tan espesa que pueda apagar la luz de la fe. Cuando el mundo moderno, una vez más, parece cansado, dividido y sin rumbo, la figura de San Juan de Capistrano se alza como un recordatorio. Dios sigue llamando soldados de la luz, almas valientes que se atrevan a creer cuando todos dudan. Tal vez hoy no tengamos que empuñar una espada. Tal vez nuestras batallas sean más silenciosas: la fidelidad, la pureza, la perseverancia, la defensa de la verdad en un tiempo que la rechaza. Pero el espíritu que movía a San Juan de Capistrano sigue vivo. Y su voz, esa voz que un día despertó naciones enteras, sigue susurrando a los corazones que aún buscan sentido. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. La historia de San Juan de Capistrano nos recuerda que no existen límites para un corazón encendido por Dios. Él fue político, juez, prisionero, fraile y soldado, pero sobre todo, fue testigo. Testigo de que cuando el alma se entrega por completo, la gracia transforma lo imposible en historia. Y hoy, en medio de nuestras propias batallas, el mensaje de este santo sigue resonando. No temas al cansancio, no temas al fracaso, no temas al silencio. Porque allí, donde parece que todo termina, Dios comienza su obra. Si esta historia tocó tu corazón, si sientes que la fe puede volver a despertar en ti como lo hizo en San Juan de Capistrano, te invitamos a ser parte de esta misión. Suscríbete, comparte este video y ayúdanos a llevar la voz de los santos a más almas sedientas de esperanza. Tu apoyo hace posible que sigamos contando estas historias que iluminan, sanan y transforman. Únete a nuestra comunidad y forma parte de la voz de los santos, donde cada vida santa nos enseña que la fe aún puede cambiar el mundo.